¿Cómo hago para que mi iglesia crezca? ¿Cómo puedo orar por mi iglesia, por mis pastores, por mi congregación para que crezca? ¿Qué tal, hermanos? Hoy continuamos con nuestra serie del libro de los Hechos y vamos a estar estudiando el capítulo 2. Hechos capítulo 2, quiero invitarle que lo tenga frente a usted y de ser posible que lo haya leído anticipadamente. Pero si no, aquí lo vamos a estar viendo. ¿Cómo puedo orar para que mi iglesia crezca? Hoy más que nunca la iglesia cristiana tendría que estar creciendo, alcanzando personas con las buenas noticias de Jesús, porque el día está cerca y las señales están claras. Cristo viene pronto y solo aquellos que hayan puesto su fe en Jesucristo serán salvos. Pero tristemente no es así. No es la iglesia cristiana la que más rápido está creciendo. No solo hay otras religiones, falsas religiones, que no predican a Cristo, que niegan a Cristo y hacen que se pierdan las almas. Estas otras religiones son de mayor crecimiento que el cristianismo, pero no solo eso. Hay algo que está creciendo más rápido que es las religiones y es el ateísmo. Cada vez más y más jóvenes de esta generación profesan no creer en nada y piensan que de la nada se hizo todo por una explosión o por un proceso de evolución. Viene siendo una especie de religión humanista. Pero mire, usted y yo sabemos que separados de Cristo nada podemos hacer. El mundo se pierde sin Jesús y usted y yo hemos sido llamados para ser testigos del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos sal de la tierra y somos luz del mundo. Por eso ahí en Hechos 2 vemos cómo iba creciendo explosivamente la iglesia y podemos ver algunos rasgos para el crecimiento de la iglesia. Lo primero es que la iglesia debe caminar unida. Debemos caminar en unidad. El capítulo 2 comienza y termina hablando de la unidad. Dice el 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. No solo juntos físicamente, sino en un mismo sentir. Había unidad entre ellos. El enemigo no había podido sembrar discordia ni división. Así termina también el capítulo 2. Mire el 2:46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Dice el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Solo en el capítulo 2 se ganaron más de 3,000 almas para Cristo. Pero lo primero que debemos orar es por unidad. Y no solo oremos, Señor, mantener mi iglesia unida, que no haya división, sino nosotros mismos seamos parte de la solución. Señor, ayúdame a perdonar a mi hermano. Señor, ayúdame a saludar a la otra hermana. Que yo mismo sea un pacificador, un agente de unidad, un agente de paz y no de división y no de pleito dentro de la iglesia. Señor, ayúdanos a deshacernos de todo rencor, a perdonar como tú nos perdonaste a nosotros. No solo unidad, sino también solidaridad. Unos se ayudaban con otros. Mire por favor el versículo 44, Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Abramos nuestros ojos y veamos quién está necesitado y cómo yo puedo suplir esa necesidad. Muchas veces no solo es de orar, sino de tomar acción, de apoyar. Si el Señor me ha provisto a mí más que suficiente. Mire, el Señor promete proveernos con abundancia y suplir nuestra necesidad para que podamos ser de bendición a otros. Pídale al Señor finanzas extra bendecidas para apoyar su iglesia y para apoyar a los más necesitados. Si el Señor te ha bendecido, es para ser canal de bendición. No solo eso, perseveraban en congregarse en el templo y en las casas. Tenían life groups, tenían células. Mire por favor el 46. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Esto es la Santa Cena. Recordaban juntos el sacrificio de Cristo en las casas, en los life groups y en el templo también. Comían juntos, dice, con alegría y sencillez de corazón. Qué importante la comunión unos con otros. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ir al culto entre semana, ir a una célula, no faltar los domingos, no faltar a su estudio bíblico. Todo esto es necesario y es vital para el crecimiento de la iglesia. Ore así, Señor, ayúdanos a tener unidad, a tener solidaridad, ayúdanos a tener constancia en la congregación. No solo eso, Señor, llenanos del poder del Espíritu Santo. Mira el 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales
eran hechas por los apóstoles. El Señor confirmaba con milagros y prodigios y señales la predicación de la palabra. No apaguemos el Espíritu Santo en nuestra iglesia. Pídale al Señor que haya un derramamiento del Espíritu Santo como hubo en Pentecostés. Señor, que estemos llenos de tu poder, llenos del fruto y llenos de los dones del Espíritu. Ahí en el versículo 3 vemos cómo empezó el derramamiento del don de lenguas. Dice el 3, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí en los versículos 10 y 11 empieza a citar todas las nacionalidades que empezaron a oír las maravillas de Dios en su propio idioma. Mire, así como allá en la Torre de Babel, los lenguajes fueron confundidos y eso trajo división y desunión entre la humanidad. Aquí en Cristo se revierte la maldición de Babel porque todas las lenguas son alineadas con el don de lenguas para hablar las maravillas de Dios. Es el lenguaje celestial, el lenguaje divino, el lenguaje universal. Es el lenguaje de Dios con el cual usted y yo podemos exaltar sus maravillas. El que habla en lenguas edifica su alma, dice el apóstol Pablo. Yo hablo en lenguas más que todos vosotros, le dice a los corintios. Lo practicaba abundantemente. Mire, es triste cómo hay muchas iglesias supuestamente bíblicas que apagan al Espíritu. Están yendo en contra de las claras enseñanzas de la palabra de Dios. Por ejemplo, ahí en Corintios y en muchos otros libros más. Pero bueno, pídale al Señor que derrame su Espíritu Santo, que haya una llenura constante, los dones y el fruto del Espíritu. No solo eso, tiene que haber predicación. Dígale al Señor, fortalece a nuestro pastor para que nos predique la palabra de una manera cristocéntrica. Yo quiero que vea cómo el apóstol Pedro se levantó en este capítulo y comienza a predicar la palabra de forma cristocéntrica. Mire, para empezar, dice el 14, Pedro poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, y comienza a echarse una gran prédica. Lo primero que hace es agarra un pasaje de Joel 2 y dice, este pasaje nos estaba hablando de Jesús y del derramamiento de su Espíritu. Ahí está en el versículo 16, más esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y continúa citando Joel capítulo 2, y lo aplica a Cristo Jesús. Por eso dice ahí en el 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro está predicando la palabra y dice, Joel nos hablaba de Jesús. Y mire, lo llama al arrepentimiento. Arrepiéntase cada uno y bautícese, le dice, en el nombre del Señor. Y como 3,000 personas se convirtieron. Pero veamos otros pasajes que usó Pedro con esta predicación cristocéntrica. Mire, la predicación cristocéntrica hace crecer la iglesia. Pídale al Señor tener más y más palabra en su iglesia, que sea palabra cristocéntrica. Luego agarra el Salmo 16, dice el versículo 25. Hechos 2:25 dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Es el Salmo 16 y lo está citando aplicándolo a Cristo. También agarra el Salmo 110, váyase al versículo 34, Hechos 2:34, con esto terminamos. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La predicación bíblica, la predicación cristocéntrica, el llamado al arrepentimiento y la predicación doctrinal, ahí está en el 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. ¿Cómo hago para que mi iglesia crezca? Sea usted parte del cambio. Asista a las reuniones de oración, a los cultos doctrinales. No se pierda las prédicas de sus pastores. Tome nota. Ore por su congregación. Ayudemos a que haya solidaridad, a que haya unidad. Pidamos el derramamiento y los dones del Espíritu Santo. Que hayan milagros y prodigios entre nosotros. Solo una iglesia llena del Espíritu va a ser poderosa para alcanzar las naciones para Cristo Jesús.